Clip para grabar. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar el curso Inferencia Estadística Paramétrica en su primera sesión. Hago el énfasis de que es estadística paramétrica porque también se tiene otras conceptualizaciones, otros procedimientos, otras técnicas que apuntan a la inferencia estadística no paramétrica. Buenas noches, David José. Espero que estés escuchándonos bien. Un 1 sí, 2 no, 3 entreverado, y esa es la dinámica para todas las preguntas. Saludamos a David, Medellín, Jairo también es Medellín, Jesús, Venezuela, John creo que está en Urabá. Buenas noches, muy bien. Nos faltaron otras personas que tienen el video. Muy bien, entonces hablamos de que estamos iniciando el curso de inferencia estadística paramétrica. Poco a poco nos iremos conociendo más en el camino, al menos nosotros, y cuando hagamos algunos cortes de la grabación. Bueno, como siempre, o es la metodología que se ha usado en la generalidad de los cursos y que de alguna manera nos sirve para ver en qué punto estamos, es algunas interrogantes de la conducta de entrada. Recuerden que inferencia estadística es un paso más allá de lo que es la estadística descriptiva, como digamos en la línea del avance en el tema estadístico. Pero también requerimos conocer algunos detalles de esa estadística inicial. Entonces aquí hay un interrogante que dice: ¿qué pruebas se utilizan para probar la normalidad? ¿Qué conocen ustedes? ¿Cuáles pruebas han usado o cuáles han escuchado para probar normalidad? Pueden digitarlo. O que quiera micrófono lo solicita, ¿no? A ver, la importancia de saber el tema de la normalidad es precisamente porque es uno de los supuestos básicos que requerimos para luego aplicar las técnicas estadísticas paramétricas. Al tener la prueba de normalidad, si mis datos se distribuyen de esa manera, muy bien Jairo, bueno, ya veo David, entonces podemos aplicar la teoría paramétrica. Si no se cumpliese, entonces ya pensamos en otra estadística, que es la estadística no paramétrica. Bien, entonces aquí en lo que nos están aportando tenemos Kolmogorov, Smirnov, Shapiro, Will. Perfecto, eso está muy bien. También lo veo bien. Hay gráficos, claro. Chapirito por cambiar, gráficos, pero entonces ¿cuál gráfico es el adecuado o el más usual, digámoslo de alguna manera, para determinar normalidad? Las pruebas que me mencionan es claro que sí son esas, y parece ser que ya estuvieron en el curso del profesor Jesús o que ya vieron algunos de los videos. ¿Qué gráfico sería el que nos sirve para detectar normalidad? ¿Cuál o cuáles gráficos? Mientras me lo van digitando, también viene el segundo interrogante. ¿Qué forma? Es más, ahí estamos diciendo, muy bien, un histograma. Bien, ¿qué forma debe tener un histograma para afirmar que los datos no son normales? Ya la pregunta es con no son, pero viene a ser equivalente a que sí lo fuese. A ver, el gráfico, básicamente con el histograma tengo. Si le superpongo el polígono está bien, pero con el solo histograma puedo detectar si hay normalidad. Obviamente entonces el polígono solo también. Polígono, recuerden que se construye con las marcas de clase de cada histograma. Es decir, con los puntos medios de cada intervalo es que se construye el polígono. El histograma, pues obviamente tiene usualmente un intervalo y son barras unidas. Cuando ya lo construimos, detectamos obviamente si es normal cuando nos da acampanado, y si no cumple esa característica, pues obviamente son datos no normales, los cuales ya ustedes pueden tener el concepto, pero si no se refuerza cuando me lo vayan consultando. Sería una distribución asimétrica, y puede ser asimétrica positiva si las barras más grandes están al inicio de mi plano cartesiano. O sea, las barras mayores, o sea, los valores más bajos,
en cuanto a su magnitud, hay mayoría, es una distribución asimétrica positiva, valga decir, alargada a la derecha. Y es asimétrica negativa cuando obviamente los valores son muy bajitos empezando y se va incrementando al final. Si la mayoría de los datos se concentran en el centro, ya tengo entonces una distribución normal. Bien, eso es importante para determinar qué pruebas vamos a hacer, paramétricas o no. Un tercer interrogante. ¿Siempre se deben eliminar los valores atípicos? Por favor me contestan. 1 sí, 2 no, 3 depende, 4 no tengo ni idea. Vamos a ver qué nos contestan. Siempre se deben eliminar los valores atípicos. 1 sí, 2 no, 3 dependería. A veces, bueno, está bien. Bueno, lo cierto del caso es que detecto pues ahí en las respuestas y es lo que estamos de acuerdo. No podemos eliminarlos sin reflexión. O sea, en la pregunta de ¿se deben eliminar los valores atípicos? La respuesta correcta es no. Pero entiendo también la respuesta de John en que a veces se elimina y a veces no. Estamos pues entonces en la misma línea. Ya dependerá de otras reflexiones que se harán en su momento. Pero ya tenemos claro pues ese detalle. No es votar o eliminar un valor muy extremo sin ningún análisis del por qué lo eliminamos o el por qué se presentó. Estamos de acuerdo en eso. Bueno, la cuarta interrogante es ¿cuál es la diferencia entre el error estándar y la desviación estándar? Aquí ya de pronto empezamos a ver otro concepto un poquito más profundo. Ahora sí pueden comprobar que tomo es agua cristal. Muy bien. Bueno, diferencia entre el error estándar y la desviación estándar. Aquí tenemos dos cosas. Muy bien. La desviación estándar, sabemos que su definición de texto es un promedio que mide las desviaciones con respecto a la media, ¿no? Son desviaciones con respecto a la media. Pero son desviaciones, si hablan de desviaciones cuadráticas, es cuando hablamos de la varianza. Ahora, aquí nos damos un aporte de tamaño de muestra, error y desviaciones estándares de los datos. Bien, no, también tenemos error estándar de los datos. ¿La diferencia cuál es? Pero algo tienes de idea bien. La desviación estándar es la medida de variabilidad de los datos con respecto a su medio. Datos con respecto al promedio. El error estándar, y para darle más énfasis sería como el error estándar de la media, ya lo que mide es qué tanto varían los promedios con respecto a un promedio más general. Dicho de otra manera, el error estándar es una medida que apunta más a mirar variabilidad de promedios. Es decir, cuando nosotros tomamos varias muestras, varios tamaños de muestra, tomo una media de la primera muestra, otra media de la segunda, etc. Esas medias también varían. Cuando medimos la variabilidad de esos promedios, ese es el que llamamos error estándar. Y eso lo traigo a colación porque ese error estándar es el que se utiliza de manera general en intervalos de confianza. El error estándar. ¿El error estándar de quién? El error estándar del estimador que yo quiera estimar, valga la redundancia. Es decir, el error estándar de la media, o el error estándar de una proporción, o el error estándar de la diferencia de medias. Entonces, ahí hay la diferencia con la desviación estándar. ¿Está claro esa diferencia? 1 sí, 2 no, 3 más o menos. Reiterando un poquito ese concepto. El error estándar apunta a variabilidad en promedios, pero cuando tomé varias muestras. Es decir, es más teórico, porque uno en la realidad no va a tomar varias muestras. Y la desviación estándar, si la conocemos, es cada valor individual menos la media. O sea, ya hay desviaciones con respecto a la media, pero ya no son promedios, sino el valor individual. Esos son para ir aclarando y entrando como en confianza y en detalle de nuestro tema de la inferencia.
Bueno, aquí tenemos otro interrogante. ¿Cuándo se recomienda utilizar la distribución T en lugar de la normal? La normal es la que conocemos como Z. Entonces yo pregunto, ¿cuándo se recomienda utilizar la distribución T en lugar de la normal? Mientras me van colocando sus opiniones, les recuerdo que la distribución T tiene las mismas características de la normal, es decir, es simétrica, es unimodal, asintótica, etc. La diferencia es que la T tiene las colitas más anchas, o sea, tiene unas áreas más amplias en los extremos, pero realmente la forma, su composición sería similar. Bueno, aquí tengo los aportes, el tamaño de la muestra es pequeño, vale. Entre otras cosas, si la muestra es pequeña, es poco probable que mis datos se comporten tan normales, ¿no? Entonces se utiliza la T, precisamente porque como tengo colas más amplias, me da una laxitud ahí de que puedo trabajar con alguna, digamos, procedimiento más robusto en ese término y me voy curando en salud, en términos de que el valor crítico ya es más amplio, más ancho para aceptar o rechazar una hipótesis, por ejemplo. Para un 95% todos sabemos que la normal es 1,96. En la T nos da un poquito 2,03 o algo por el estilo. Pero eso entonces es para ir teniendo más, ser más conservadores en las decisiones. De lo que implica entonces que el n pequeño, siempre y cuando los datos se comporten aproximadamente normales, se utiliza más la T, pero por esa razón. Ah, bueno, y otro detalle, también es cierto que si ya el n es muy bajito, de una también nos sugieren la no paramétrica, estadística no paramétrica también. Bueno, cuando no se conoce la desviación típica, muy bien, esa John nos menciona menor de 30, es similar al concepto de que ya estábamos analizando. Y el tema de cuando no se conoce la desviación es muy valedero. Es decir, las fórmulas en los textos tradicionales nos dicen que cuando se conoce la desviación estándar, utilicemos el Z. Cuando no se conoce, utilicemos la T, pero independiente del N. O sea que hay una situación aquí importante. Vamos a empezar a desmitificar o a quitarnos un poquito ese paradigma en la cabeza de que cuando el N es menor de 30, voy con T y cuando es mayor, voy con Z. No, eso ya se ha revaluado. Aunque los libros, claro, las ediciones viejitas están así. Pero ya podemos cambiar esa opinión, ese concepto. La verdadera, digamos, el verdadero criterio para trabajar Z o T es el que nos está planteando Jesús. Si yo conozco la desviación, voy con Z. Obvio, si es más o menos normal, ¿no? Y si no la conozco, la desviación, voy con T. ¿Y eso lo avala qué? Eso lo avala que si observamos los software en general, el software, el SPS, el Stata, en fin, los más conocidos y reconocidos, de hecho trabajan siempre con T, porque se presume que son muestras grandes y segundo, no conocemos la desviación estándar. En la realidad, en la vida real, es muy poco probable que la conozcamos. Tal vez en algunos procedimientos de control de calidad, donde ya día a día estamos controlando un proceso, sacamos unos lotes, ahí tengo la desviación verdadera, tal vez hasta la mía. Pero si voy a aplicarla al día siguiente o al otro día, etcétera, puedo presumir que esa desviación ya la conozco. Entonces tengo la verdadera desviación. Y en algunos casos así muy particulares. De resto, uno no conoce la desviación estándar. Analícenlo, cada quien en sus sitios de trabajo. John está en la docencia, pero ahora se puede convertir en asesor o es asesor, o él poco a poco me irá contando. Pueden llegar de diversos temas. Y dígame una encuesta de 500, de 800, de 1000, de 3000, pero al fin de cuentas es una encuesta, es una muestra. No conozco la verdadera desviación de lo que estemos midiendo. Y así por el estilo en la generalidad.
Entonces ya empecemos a desmitificar, vamos a trabajar más con la T, aunque el N sea mayor de 30. Lo que hay que analizar es si conozco o no la desviación. Bien, es preferible los intervalos de confianza a las famosas pruebas de hipótesis, 1 sí, 2 no. Vamos a tratar de acabar este videito para a los 20 minutos y dejarlo ahí. Pero reiteramos, es preferible los intervalos de confianza a las pruebas de hipótesis, 1 sí, 2 no. Ya me pusieron un 1, Jairo dice un 2, otro un 1. Claro que con el famoso de pronto los estaba como sesgando, pero bueno. Bien, al finalizar el curso obviamente tendremos elementos propios. O sea, cada quien dirá es mejor uno u otro. Sin embargo, el profesor, en este caso yo, pues definitivamente tengo mi opinión y tal vez vayan sesgándose por ahí. Pero ustedes tendrán que tomar decisión, que creo que llegaremos a un consenso también. Definitivamente sí están más validados hoy por hoy los intervalos de confianza. Las pruebas de hipótesis entran en una especie de duda, algunas de ellas, y eso lo analizaremos durante el curso. Bien, la tercera ha utilizado el módulo de inferencia del programa EPIDAT, 1 sí, 2 no. Cuando bajo aquí la cabeza es que tengo que contestar un correíto, pero ya voy aquí volando. A ver, 1 sí, 2 no, si han utilizado el módulo de inferencia del programa EPIDAT. A ver, ¿qué nos dijeron? Muy bien, no, un poco. Bueno, entonces aquí también como objetivo del curso está que al menos el módulo de inferencia de las más usuales, que son intervalo y prueba de hipótesis de la media, de diferencia de medias, de intervalo de confianza para la proporción y de diferencia de proporciones, definitivamente lo vamos a hacer de manera adecuada y que todos podamos apropiarnos de ese saber. Bien, ahí está entonces, entre otras cosas también vamos a trabajar las pruebas con el SPSS, por lo tanto, en el intermedio me dirán si ya tienen estos software descargados o cómo los podemos acceder a ellos. El EPIDAT 3.1 es el que necesitamos. Hay EPIDAT 4, que tiene otras ventajas en la parte descriptiva y algunos cambios, pero en el módulo de inferencia se trabaja más el EPIDAT 3.1. Bien, voy a parar este primer video.